Le ofrecemos la palabra al señor César Astete para que exponga lo que han preparado, y gracias también por acudir a la invitación de la Comisión de Pesca, porque compartimos la preocupación respecto a la disminución que han señalado los pescadores artesanales de un 90% de la captura de la merluza en los últimos 3 meses previo a la veda. Y va a compartir pantalla y ya está. ¿Se escucha, cierto? Muchas gracias, presidente, en primer lugar, por la invitación, por su intermedio saludar a todas y todos quienes nos acompañan hoy día y quienes pueden estar siguiendo esta transmisión por los medios digitales. Como usted decía, mi nombre es César Astete, yo soy el director de las campañas de pesca de la Organización de Conservación Marina Oceana. Hoy día estamos acá justamente por una invitación que recibimos de la comisión a propósito de un mini documental que nosotros publicamos que daba cuenta un poco de la realidad que se está viviendo en algunas caletas de la región del Biobío, fundamentalmente, por ejemplo, en Caleta Cocholhue, o en algunas caletas de la región de acá de Valparaíso, como por ejemplo Caleta Portales. Con ambas nosotros hemos estado relacionándonos hace bastante tiempo, viendo de qué forma podemos ir avanzando en un poco esta pregunta, digamos, porque la situación de la merluza común no es una situación nueva, por lo tanto, con los pescadores artesanales, con la institucionalidad pública, hemos tratado de ir generando ciertas propuestas para ver cómo recuperamos de este estado que nos encontramos hoy día. Entonces, contarles un poco la historia, voy a tratar de ser súper rápido. Hay algunos conceptos que, si tienen duda, ningún problema disponible en poder clarificarlo. La presentación va a tener 3 componentes: antecedentes generales, la situación de la pesca artesanal y algunas propuestas que realizamos nosotros como Oceana desde hace algún tiempo. La merluza común es una especie que, desde que nosotros tenemos la ley de pesca el año 2012, la 20.657, se empiezan a medir los estatus de conservación que se llaman. Hay 4 estatus, hay 2 que son subexplotado y plena explotación, que uno diría son la luz verde, y ahí nos encontramos en buenos estatus de conservación. Pero por otro lado tenemos 2 estatus que ya son de preocupación. Uno podría decir, para hacer el símil con los semáforos, una luz amarilla cuando tenemos sobreexplotación y una luz roja cuando estamos agotados. Si uno ve desde el 2012 hasta el 2022 al menos, la merluza se ha mantenido en su tendencia de sobreexplotación. Sin embargo, el 2014 y el 2015 tuvimos unos episodios no muy buenos porque el estatus fue determinado como agotado. Ahora, dice arriba disponibilidad versus abundancia, porque me gustaría que les quedara clara la diferencia entre que el salir a pescar y no encontrar merluza no es lo mismo que el stock de merluza esté deteriorado en todo su conjunto. Puede ser que a veces la disponibilidad de la especie no esté. ¿Por qué? Porque por fenómeno oceanográfico está más abajo de 250 metros, la temperatura, el oxígeno, la salinidad, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es la abundancia de merluza que tenemos y la otra es la disponibilidad de merluza que hay cuando yo, en este caso no yo, digamos, la pesca artesanal fundamentalmente, hace las labores de pesca. Y por eso a veces en el mismo documental habían unos pescadores de Valparaíso que decían que ahora tenían mayores costos porque la merluza se encontraba a mayores distancias. Entonces, ese es el estado de situación. Vale decir también, para ser súper rigurosos con la información, que la merluza hoy día se encuentra un poco mejor en su estado. O sea, estamos más cerca de plena explotación, por decirlo así, que de la agotamiento. Y eso tiene que ver porque desde el 2012 a la fecha se han ido generando una serie de acciones que tienen relación con decisiones que se van tomando con base científica. Por lo tanto, tenemos de cierto modo mayor control sobre lo que está ocurriendo y tenemos también mayor información acerca de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué ha pasado con la merluza a nivel histórico? Y solamente para dar una radiografía, esto habla de, está sacado una investigación del doctor Arancibia, donde nos muestra un poco cuál es el desembarque histórico. En general, la participación de la pesca artesanal se ve desde el 60 en adelante, en negro.
la de la pesca industrial en un gris más oscuro desde el 40 en adelante, que significa desde que han ido habiendo cifras de registros oficiales, y el gris más claro ya es la suma de los dos, pero uno puede ver que sostenidamente en el tiempo, desde 1940 hasta el 2023, hemos tenido esfuerzos sostenidos y por lo tanto desembarque, tanto desde la pesca artesanal como desde la pesca industrial, en diferentes magnitudes. Obviamente una con la extracción, digamos, a través de técnicas de pesca artesanal, y la otra con una extracción que al menos hasta el 1960 se permitía que la merluza fuera destinada a harina y aceite de pescado, pero desde ahí en adelante se tomó la decisión de que era obviamente un alimento. También, solo para tener una historia de la merluza, el año más o menos 64, 68 se produce un máximo histórico de desembarque de 123.000 toneladas, y desde ahí hemos ido en esta curva que sube y tiene o sea, baja y tiene alguna subida. El año 2002, 2004 se hablaba de una crisis. Los parlamentarios que son de la región del Biobío podrán recordar de que esto en la región del Biobío y en la región de Valparaíso caló muy hondo, porque habían caletas merluceras que eran muy emblemáticas, por lo tanto tuvieron una crisis muy grande. Y ya el 2012 empieza el comité científico, el comité de manejo. El 2014-2015 se hace el plan de manejo, y lo que dice PR es el programa de recuperación, que es lo que tendríamos pendiente hoy día de hacer. Entonces, ahí está hasta el año 2018, y también, para ser rigurosos, la cuota hoy día se ha mantenido cerca de las 40.000 toneladas, 41.000 y algo. Lo más probable es que el 2024 ahora están en ese proceso de definición, pero podrían dar por un número relativamente similar. Pero el 2021 y 2022 se mantuvo en status quo cerca de 40.000 toneladas. ¿Por qué ponemos el programa de recuperación? Porque nosotros creemos que el programa de recuperación, que es una medida que la ley de pesca ya contempla, puede ser una medida que ayuda a revertir esta tendencia que a veces se puede observar en términos de hacia dónde va la pesquería. Entonces, la pregunta era, ¿qué ha ido pasando con la merluza? Y cuando uno busca toda la bibliografía que hay de la merluza, científica fundamentalmente, uno se va encontrando con distintas causas. Hay una causa de sobreexplotación, que es una especie que se viene extrayendo desde 1940 hasta hoy día, digamos, ininterrumpidamente, con distintas formas de extracción. Por cierto, digamos, tiene una sobrepesca, y además el modelo, recordemos la diapo que veíamos anteriormente, solo desde el 2012 en adelante se empiezan a tomar las decisiones a través de los comités científicos. Por lo tanto, desde el 2012 hacia atrás el modelo era más bien basado en las cantidades de peces que sacábamos, más que en la calidad de el valor que le dábamos, digamos, como producto final. Entonces hay una sobreexplotación. Nosotros también sostenemos que obviamente hay una responsabilidad de métodos intensivos de pesca, como es la pesca de arrastre de fondo. Hoy día muchas veces se dice que la pesca de arrastre es muy selectiva, y se dice que tiene poca incidencia en fauna acompañante, pero por otro lado también la pesca artesanal siempre ha sostenido de que tiene poca incidencia, porque la mayor cantidad de especies que acompañaban a la merluza hoy día no están presentes. De cierto modo, los ecosistemas se fueron mermando a partir de la acumulación de los métodos intensivos de pesca que se generaba. Había una alta mortalidad por jibia también. La jibia, parte de su dieta de alimentación es la merluza. Así como la merluza consume, parte importante de su alimentación es la sardina y la anchoveta, para el caso de la jibia es la merluza. Por lo tanto, hubo un año que tuvimos una alta participación de la jibia, y por lo tanto hubo una alta mortalidad también. Y para nadie es cierto un misterio que el Cernapesca tiene un programa especial hoy día de fiscalización, porque es una pesquería que, al tener una cuota tan contraída, lo que era históricamente, tenemos hoy día una actividad no reportada, una actividad que está fuera de la norma y que desgraciadamente muchas veces está sobrepasando lo que está autorizado. Entonces, sumado a esto, lo que estamos viviendo hoy día, porque esto se le suman causas actuales,
Y la primera cita es de el comité de manejo del año, el último que se hizo el 2022, y lo que dice la asesoría científica, que en este caso lo que dice el IFOP a la Subsecretaría de Pesca, es que el cambio climático es uno de los posibles factores en los cambios de distribución y disponibilidad del recurso. Como veíamos inicialmente, la disponibilidad tiene que ver cuando yo voy a buscar y no se encuentra, digamos, y la distribución tiene que ver en cómo la especie se distribuye, en este caso casi desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Entonces, lo que nos está diciendo la asesoría científica es que para esta especie en particular tenemos que tener en consideración que el cambio climático es un posible factor de los comportamientos que hoy día están ocurriendo. Y por otro lado, en una investigación que no tiene nada que ver con esta asesoría científica, se llega a la misma conclusión, que fue hecha por el doctor Ollanedel el 2022 y que dice que es necesario entender el dinamismo de la población, sobre todo en un contexto de cambio climático. ¿Por qué? Y en el mismo acta del comité de manejo se señalaba porque los factores que inciden en el comportamiento de la merluza común están directamente relacionados con lo que le está pasando al océano, por ejemplo, temperatura, oxígeno, salinidad u otros factores. Entonces, la pesca artesanal en general se divide desde Coquimbo a los lagos. Tenemos cerca de 9.200 pescadores inscritos en todas las regiones, cerca de 2.200 embarcaciones. Las embarcaciones son lanchas medias y botes a motor. En general, si uno pudiera hacer una clasificación regional, uno podría decir que hasta la séptima región la mayoría son botes a motor, pero en la región del Biobío ya se modifica y en la región del Biobío existen lanchas pequeñas y lanchas medias que son las que están presentes fundamentalmente en San Vicente, Tumbes y en la comuna de Tomé, en Cocholhue. Y los tipos de arte o aparejo de pesca que se utilizan son el enmalle y el espinel. Y aquí un poco vamos, diputado, a la pregunta que se nos hacía, ¿qué está pasando con los desembarques de la pesca artesanal? Y este es un ejercicio solamente que nosotros hicimos respecto de los desembarques 2022-2023 y comparamos solo julio y agosto para tener los 2 meses anteriores a la veda. Y lo que uno puede ir viendo es que el 2022 teníamos un desembarque, esto es la quinta región y la octava región solamente, de 446 toneladas en esos 2 meses. Y si uno mira el 2023, lo que vemos es que eso bajó cerca de un 55%. Nosotros no podemos, para ser súper riguroso, decir esto es causa de esto directamente porque es algo que hay que investigar, pero ciertamente lo que estamos indicando, todas las causas acumuladas que hay, más los fenómenos oceanográficos que estamos viviendo, pueden ser de cierto modo los causantes de lo que estamos experimentando hoy día en esta baja de cuota. Disculpe, estimado César, estamos iniciando la sesión de sala, que debemos ir porque se votan a veces en la cuenta y podemos retornar en 10 minutos. Entonces, podemos hacer ahora... ¿ves? Así es. Entonces, podemos hacer una pausa y dejarlo en este punto que también grafica muy bien, le pone números al problema. Suspendemos la sesión y volvemos apenas comience la orden del día de la sala, que dice ser en 10 minutos. Suspende la sesión. Tarde, entonces estamos recibiendo la exposición del director de la campaña de pesquerías de la ONG Oceana, señor César Astete. Quedamos justo acá en la exposición de los datos de desembarque del 2022 y 2023. Le ofrezco la palabra, estimado, para que continúe con la exposición y lamentamos que hayamos tenido que interrumpirla por la sesión de sala, pero entenderá que son gajes del oficio. No se preocupe, diputado, muchas gracias. Bueno, como les decía, esta comparativa que nosotros hicimos es particularmente de la quinta y de la octava. Y los datos, bueno, no es necesario explicarlo, digamos, o sea, se ve que efectivamente ha habido una merma en la captura de parte de la pesca artesanal. Obviamente eso tiene impactos muy grandes porque este es su trabajo, no es algo trivial, digamos, ¿no? Entonces, si no está, digamos, disponible, lo que ellos no están haciendo es ejerciendo su modo de vida. Entonces, nosotros de cierto modo hemos estado trabajando con ellos en qué acciones se pueden ir tomando para poder revertir esta situación.
Hay obviamente situaciones que son más urgentes y más contingentes que los propios dirigentes artesanales nos han manifestado que están viendo con la mayoría de las autoridades regionales y locales, pero hay otras acciones que son mucho más de mediano plazo y a lo mejor más estructurales que tienen que ver con el manejo pesquero, que es un poco donde nosotros queremos ir apuntando. Solo para dar cuenta de que nosotros hemos ido generando hace varios años, hay distintas visiones sobre las propuestas y somos súper respetuosos de todas las visiones que hay sobre las propuestas. No hay, en el mundo hay conceptos generales, pero no hay recetas en términos del manejo de las pesquerías, sino todos aplicaríamos la misma y estarían todas las pesquerías en buen estado, digamos. Cada país tiene que definir, ¿cierto?, la forma en que va administrando sus pesquerías y cuál es la mejor, digamos, medida que se puede ir tomando. Y solo quiero mostrar que desde el 2011, ya cerca de 12 años también, nosotros hemos ido generando propuestas respecto a los tipos de forma de pesca. Una de los tipos de forma de pesca de la merluza de parte del sector industrial es la pesca de arrastre, pero no hemos dicho tan solo, oiga, se tiene que eliminar la pesca de arrastre. En el 2016 nosotros propusimos que se decía eliminación progresiva de la pesca de arrastre, pero en general lo que planteábamos era hacer un congelamiento de la huella del arrastre. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy día sabemos, por los datos de posicionamiento satelital, dónde operan todas las embarcaciones que hacen arrastre en Chile, ya sea de merluza común, de merluza austral, de crustáceos, sabemos esa información. Entonces uno podría decir, en toda la zona donde ya se hizo pesca de arrastre, uno establecer un manejo espacial y decir, esta es la zona donde vamos a delimitar que se puede seguir haciendo. ¿Para qué? Para tener una unidad geográfica de medida que nos permita después ir sabiendo cuáles son los impactos también. Pero, desgraciadamente, y aquí quiero dejarlo pasado esto en el sentido de la fiscalización que realiza la Cámara de Diputadas y Diputados, porque el congelamiento de la huella de arrastre, ustedes ven ahí que es un link de la Subsecretaría de Pesca, porque esto se anunció. O sea, la Subsecretaría de Pesca el año 2018 y posteriormente en el gobierno anterior dijo, vamos a hacer esto, pero nunca se hizo y para ser bien francos, nosotros como organización no tenemos la respuesta de por qué no se hizo. Y sería bueno saber por qué no se tomó esa medida que, si ustedes pueden ver, aparece hasta en la página web de la misma Subsecretaría de Pesca. De hecho, el 2020 también sacamos otro informe que era más bien para sustentar lo que se estaba discutiendo en el Congreso, y el 2023, este año, sacamos otro informe que tiene que ver con cómo llevamos también la sustentabilidad de la pesquería artesanal, porque aquí hay dos, industrial y artesanal, y ahí les voy a mostrar también a qué nos referimos con estas propuestas. Un ejemplo es lo que les nombraba recién, en conjunto con el Instituto de Socioecología SECOS, que lidera el doctor Stefan Gelsich, y con dos organizaciones no gubernamentales más, nos reunimos para trabajar en todo lo que tiene que ver en la pesca no reportada. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí hay una problemática y hay que generar propuestas para hacernos cargo de esa problemática. Ningún problema en este índole se ha resuelto solo con el ámbito de la sanción. Nosotros participamos mucho en la discusión el año 2019 de la norma de modernización de Cernapesca. De hecho, para especies que están sobreexplotadas, cometer este tipo de pesca ilegal y todo eso es un delito porque está sobreexplotada, y de hecho fue una discusión, yo me recuerdo el mismo presidente, que tenía que ver con la sustentabilidad de la especie y en qué estado estaba. Entonces nosotros nos hemos metido en lo que tiene que ver con el registro de intermediarios, que es quienes compran la merluza, cómo se hace la trazabilidad, porque es posible hoy día que sepamos dónde viene cualquier producto que compremos y no sepamos dónde van los camiones que transportan la merluza. El manejo adaptativo, saber que hay acciones que uno puede tomar en otra región, pero a lo mejor en otra región pueden ser distintas en la pesca artesanal, que tiene un manejo regional. Hemos metido en el área de la comercialización, y aquí lo digo con mucho respeto, sin ningún tipo de juicio, sino que la comercialización de la merluza en algunas caletas de pescadores artesanales se sigue haciendo como se hacía hace muchos años atrás.
Entonces, ¿en qué momento también damos un salto en que estamos manejando un alimento, que ese alimento puede tener, digamos, otras vías de destino y no tan solo los canales formales de comercialización? Solo por dar un ejemplo, la comercialización casi siempre se hace con las ferias libres, pero en la feria libre el precio, si baja 10 pesos ya es algo para que te dejen de comprar. Entonces también los abastecimientos a veces con los mercados finales son difíciles. Y también la fiscalización desde el punto de vista de la efectividad y la innovación. Todo esto lo vamos a dejar para que si a alguien le interesa lo puede revisar. En este tipo de documento planteamos también una metodología para ir midiendo cómo esto va resultando, porque también nos permite ir viendo la eficacia de las medidas que se puedan ir proponiendo. Y en el área también de la ciencia, esto se lo muestro a ustedes porque está en revisión todavía un paper, una investigación que hizo el profesor Canales con el profesor Sánchez. La merluza uno pensaría que se distribuye de forma homogénea entre la cuarta y la 10ª región. Bueno, lo que pensaban los profesores que no era así. Decían, a lo mejor esto es más distinto de lo que creemos y vamos a probar otro supuesto. Y lo que probaron es que efectivamente tenemos 4 zonas de merluza. Y la que mejor se encuentra en términos de estado es la zona que está frente a la región del Maule y además que está más cerca. Y los caladeros, por decirlo así, que están en mayor deterioro son los que están más lejos, que están en la región del Biobío y en la región de Valparaíso, y que tiene relación también con la disponibilidad que hablábamos hace un rato. Entonces, solo por nombrar una de las conclusiones que dice, como resultado relevante se determina que la sobreexplotación no es una característica de todas las zonas de pesca a lo mejor. Entonces, por lo tanto, la recuperación de esta población se debería estar pensando también con las particularidades regionales. A lo mejor deberíamos tener una estrategia para la región de Valparaíso, una estrategia para la región del Biobío, donde podamos trabajar con los pescadores artesanales e ir viendo de qué forma podemos revertir la situación en que ellos están viviendo hoy día. ¿Y cuáles son los desafíos que nosotros decimos que pueden dar vuelta un poco lo que está ocurriendo? Primero, que se hagan regulación de los métodos de extracción, y con regulación entiéndase regulación, no prohibición. Lo que nosotros planteamos es que todas las técnicas de pesca tienen que tener mejores regulaciones y se tienen que ir adecuando a los mejores estándares mundiales en materia de desarrollo sostenible. Entonces podemos tener discusiones de cómo se regulan los métodos de extracción. También hay una discusión que tiene que ver con la distribución artesanal e industrial, que me imagino ustedes darán en la nueva ley de pesca, porque también, si ustedes ven el desembarque, siempre ha sido mayor la participación del sector industrial que el artesanal, y esa ha sido una decisión de Estado, de una política de desarrollo a lo mejor del sector pesquero. Y a lo mejor el estado actual de la merluza puede que tengamos que tomar otra decisión, digamos, y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que equilibrar un poco más a lo mejor, o esa discusión obviamente va a estar alojada aquí y esperamos que tenga una distribución mucho más equilibrada. Cumplimiento normativo, creemos que hay un desarrollo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con el doctor Ollanedel, con el doctor Gelsich, que trabajan desde la perspectiva de cómo incentivamos el cumplimiento normativo más que cómo castigamos el incumplimiento. Entonces, desde esa perspectiva también uno puede ir generando muchas acciones, y algo que, vuelvo a decir, está pendiente, y está pendiente porque lo dice la ley de pesca, no nosotros, digamos. La ley de pesca dice en uno de sus artículos que todas las especies que entren en sobreexplotación o agotamiento requieren un programa de recuperación. Entonces, lo que nosotros creemos que la merluza, que es una especie emblemática de la zona centro-sur, fundamentalmente de la región de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, requiere que nosotros hagamos esfuerzos por recuperar esta especie, con estrategias diversas. No hay, vuelvo a decir, no hay una receta. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar todos los actores, todas las partes, porque es la única forma en la cual vamos a poder tomar buenas decisiones para que lo que están viviendo los pescadores artesanales no se vaya extendiendo, digamos, en el tiempo. Así que, para finalizar, solamente dejarlos invitados.
le hicimos llegar a su correo electrónico a cada uno de los miembros de la comisión una invitación para el 3 de octubre, que vamos a tener un seminario en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso, en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, a 5 minutos del Congreso, donde vamos a discutir de qué es lo que es la recuperación de pesquería. Y de hecho nosotros tenemos una experiencia muy buena hoy día en el país, que es la del jurel, y también hay experiencia en el mundo, hay una muy buena experiencia en Europa con la merluza europea también, que es demersal como la merluza nuestra. Entonces, ir conociendo cómo otros lo han hecho, ir aprendiendo de la experiencia. Hay diferencias, obviamente va a haber que ir adaptando esas experiencias, pero este es un espacio donde podemos generar esta reflexión y creemos que a 10 años, porque este año se cumplieron 10 años de la 20.657, es un buen momento para hacer una evaluación de en qué estado están nuestras pesquerías. Así que solamente agradecer, presidente, y disponible si hay alguna duda, pero muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, señor César Astete, y a toda la ONG Oceana. Ofrecemos las palabras para realizar consultas o comentarios. Si es que alguien solicita. Sí, el diputado señor Bernardo Belli, luego el diputado Bobadilla. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al señor don César Astete, que viene en representación de Oceana. De lo que uno se informa, ¿verdad?, en relación sobre todo a lo que es el comportamiento de la merluza, hay regiones que son más atractivas que otras, ¿verdad?, en torno a su captura. Y en ese orden de cosas, los propios comités de manejo, comités científicos, de alguna forma, y también en investigaciones periodísticas que uno ha tenido la oportunidad de leer, existe, digamos, un problema, básicamente, voy a decirlo, ¿no es cierto?, en la región del Maule, que ustedes ya deben estar, por supuesto, que más conocimiento que uno, es donde se produce un gran volumen de la pesca ilegal. A mí me gustaría si usted nos pudiese ahondar un poco más en relación, porque se habla de miles de volúmenes bastante, digamos, cuantiosos en torno a lo que es el comportamiento de la pesca ilegal en esa zona, ¿verdad? Y que muchos de esas, por supuesto, que van a caer acá al terminal pesquero, ¿no es cierto?, en la región metropolitana o en Santiago. Entonces, a mí me gustaría un poco conocer de ustedes que son estudiosos y que están muy cerca, ¿no es cierto?, de lo que acontece en lo que es el comportamiento, el tratamiento y, por supuesto, también la preservación especialmente de esta especie que es la merluza común, que es bastante atractiva también y que tiene muchos consumidores, especialmente en el territorio nacional. Yo creo que llega a cientos, miles o millones de mesas, ¿no es cierto?, donde de alguna forma degustamos lo que es la merluza. Entonces, ahí había como una, no sé si llamarlo una deuda, ¿no es cierto?, de la autoridad competente, de poder controlar, de poder fiscalizar un poco más. No sé si usted nos puede ahondar un poquito más en relación a ese comportamiento. Gracias, presidente. Berger, ofrecemos la palabra entonces al diputado Bobadilla, luego yo también tengo consultas, si alguien... Diputado Bobadilla. El micrófono. Hacer una consulta para hacer otra después, pero lo siguiente es que para mí es importante si nos pudiera hacer un resumen, 3, 4 causales que ustedes han detectado que son las que provocan el estado de este recurso al día de hoy. En sencillo, 3 o 4 o las que sean, según ustedes. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Ve que estamos en sintonía porque yo iba a plantear algo muy similar. Y a mí también. Oiga, pero lo que quería consultar yo también es respecto a la situación actual. Yo he escuchado y leído el fenómeno del Niño probablemente haya elevado las temperaturas de la agua y eso haya hecho que las peces se hayan acomodado para mantener el equilibrio, la temperatura que ellos desean, a aguas más profundas, dificultando la captura. ¿Qué tanto asidero puede tener o no esa hipótesis? ¿Y qué otras hipótesis se podrían estar barajando? Y respecto a los desembarques, y en relación también a lo que planteó el diputado Berger, si es que tiene la estadística de cómo ha variado el desembarque, por ejemplo, en la región del Maule del 2022 al 2023.
si es que todas las regiones se vieron así afectadas como la quinta y la octava, o más bien es un fenómeno que estaría muy acotado a estas regiones, que me imagino que tienen que haber condiciones del fondo marino y bueno, y de los caladeros históricos que hagan que sean más susceptibles probablemente al cambio de la temperatura del agua u otra causal. Eso era lo que yo quería consultar y también manifestar que a raíz de lo que planteó respecto a los programas de recuperación es que por lo menos desde nuestra Diputación vamos ahí a iniciar un trabajo para saber qué es lo que está ocurriendo, al mismo tiempo que con el decreto que congela la huella de arrastre, que es de público conocimiento y por lo menos por mi parte siempre hemos estado por prohibir la pesca de arrastre en nuestro mar. Así que anuncio ahí que ya acogemos los planteamientos que se han realizado en esta materia y si no hay más palabras, le ofrecemos la palabra para que pueda atender las preguntas planteadas al señor César Astete. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, a ver, la pesquería hoy día enfrenta varios problemas y esos problemas no son desconocidos para quienes trabajamos en esto, digamos, en el día a día, digamos, y la pesca ilegal es una situación que está afectando, yo diría, no sé si al 100%, pero a una gran cantidad de especies en nuestro. Por eso el Cernapesca es una labor que realiza nosotros particularmente, solo para contar, tenemos mucho trabajo en algas en la zona norte, y uno de los principales problemas en la zona norte que hubieron con el boom de precios que hubo de la alga fue un crecimiento muy grande de la ilegalidad. Y la ilegalidad hay que mirarla multidimensionalmente en el sentido de cómo opera, porque muchas veces tiene distintas formas de operar. A veces pueden ser personas vinculadas al sector, que no cumplen alguna medida de las cuales establecía, pero a veces pueden ser personas totalmente ajenas al sector, que no tienen ninguna vinculación. En el caso de algas, por ejemplo, mucha de la gente que llegaba era gente que no tenía ninguna inscripción en el registro pesquero artesanal. No era gente que fuera pescador y que no tenía inscrita la especie, como muchas veces dicen los pescadores, sino que era esa la situación. En el caso de la merluza común, nosotros desgraciadamente esto es respuesta a un mal diseño de una política pública, uno podría decir. Cuando el 2012 se hace la nueva ley de pesca y se dice hay que llevar todas las pesquerías a un máximo rendimiento sostenible, la cuota merluza común en esos años era cerca de 44.000 toneladas y al otro año fue de 19.000 toneladas. Entonces, de cierto modo, la economía se la arregló para satisfacer esa demanda que estaba insatisfecha en términos de la cuota que ya no estaba. Entonces empezaron a surgir mucha captura no reportada y captura ilegal que se empezó a transformar en un problema permanente. De hecho, en el plan de manejo que se hizo el año 2015, una de las primeras causas que se señala como una de las problemáticas que tiene la pesquería actualmente es la extracción ilegal en la cual está sometida. Ahora, yo le diría ahí por su intermedio, diputado Berger, que nosotros nos hemos ocupado de eso en términos de poder estudiar esto y por eso en un trabajo que le presentamos al Servicio Nacional de Pesca y a la Subsecretaría de Pesca, de hecho estuvo presente el subsecretario Sala, la directora nacional María Soledad Tapia, nosotros entregamos una propuesta que es esta propuesta que yo les mencionaba como ejemplo, donde decimos de cierto modo la cadena de la merluza tiene distintos componentes. Hay una cadena de extracción, pero hay una cadena de primera venta, hay una cadena de transporte, hay una cadena de comercialización. Entonces, también en qué momento fijamos los ojos en toda la cadena de valor. Y ahí nosotros proponemos, por ejemplo, tener un sistema de registro de intermediarios. ¿Por qué no tener un registro de quiénes son los comercializadores de productos del mar? Así como se inscriben en Servicio de Impuestos Internos, también se pueden inscribir y el registro existe hoy día en el Servicio Nacional de Pesca. Uno podría decir, ¿por qué no tener sistemas de posicionamiento satelital para los camiones que transportan pescado y marisco? ¿Por qué solo tienen que tenerlo las embarcaciones? ¿Sí? Vuelvo con el ejemplo. Uno puede pedir una encomienda desde una tienda y sabe por la página dónde viene, cómo el Servicio Nacional de Pesca no va a poder saber dónde van, no sé, 4 toneladas de merluza cuando entran al terminal pesquero metropolitano, por ejemplo. Entonces, hay una serie de medidas que uno puede ir tomando en la cadena de valor que nos van a permitir ir bajando los incentivos para que exista la captura ilegal.
porque hay un incentivo para que esa captura se materialice. Entonces ahí nosotros hemos hecho una propuesta y por eso lo hicimos con el Instituto Milenio, SECOS, que es un instituto que agrupa varias universidades, varias gente que trabaja en materias de pesca. Lo hicimos con una organización que se llama Future of Fish, que ellos son especialistas en comercialización de productos del mar, entonces nos van a ayudar a cómo poder trabajar con los pescadores en buscar nuevos mercados. A lo mejor puede ser el mismo mercado, pero puede que algunos de los puntos de la cadena lo tengamos que hacer distinto. Entonces estamos tratando de, desde esa perspectiva, ir colaborando para que la pesca no reportada sea cada vez menor y podamos ir reduciendo esa brecha. Hay ejemplos bien interesantes, la sardina y la anchoveta, un ejemplo súper interesante de cómo fuimos achicando todas las brechas de legalidad que hay. Y hoy día, a veces, por todos los problemas uno no ve las cosas buenas, pero la certificación que se aprobó como norma y ustedes tuvieron un rol muy central, nos hace que hoy día, por ejemplo, la fauna acompañante, que era siempre algo que se discutía en esa pesquería, estemos cerca de un 2-3% y antes era un 25%. Entonces, hemos ido tomando medidas que nos permiten ir avanzando y yo creo que podemos hacer eso. En respecto de las causas, por su intermedio, presidente, que preguntaba el diputado Bobadilla, nosotros lo que hemos buscado, diputado, en toda la bibliografía, nos aparece primero que en algún periodo de, digamos, de la vida de la merluza hubo una alta mortalidad por jibia. De hecho la señalan como catastrófica, y yo lo puse porque habla de que fue en este caso una especie, esto es la naturaleza, entonces una especie que llegó, digamos, de manera muy, digamos, masiva y consumió a otra, a tales puntos que puede haber sido que termine impactando en la posibilidad de que esa especie vuelva a recuperarse de buena forma, digamos, pero también a eso hay que sumarle lo que hacemos las personas, digamos, lo que hemos hecho en toda la historia. Entonces, por cierto, hay un efecto acumulativo respecto a lo que es la sobreexplotación de la especie. Por cierto que hay un efecto acumulativo en algunos caladeros por los tipos de pesca. No es lo mismo poner un enmalle que está, digamos, ahí en el agua, que esperando que se enmalle la pesca artesanal, a pasar, digamos, una red con de arrastre. Y también, por cierto, lo que señalaba por su intermedio, presidente, el diputado Berger, la pesca no reportada es un fenómeno multidimensional, no hay una sola explicación. Y para sumar lo que decía usted, presidente, respecto al fenómeno del Niño, por cierto, es una hipótesis que uno podría tomar sin ningún problema de que en este año, sobre todo, esto esté influyendo. Porque nosotros ya estamos viviendo una crisis climática y sobre esa crisis climática empezamos a vivir fenómenos que se acentúan mucho más. El caso del fenómeno del Niño, en el reporte que leímos la semana pasada, nosotros ya se hablaba de la zona de Perú y Ecuador como 2.9 grados de aumento de temperatura del mar. Entonces lo que estamos viviendo efectivamente son fenómenos oceanográficos con mucha mayor intensidad de lo que estábamos acostumbrados. Las lluvias son con mayor intensidad en menor tiempo y generan todos los problemas que estamos viviendo. Lo más probable es que esta primavera tengamos mucha más lluvia y que este verano sea mucho más seco de lo que habitualmente. Entonces, todos estos cambios que estamos viviendo tienen impacto tanto en las especies como también obviamente en las personas. Y en el caso, finalmente, para terminar con lo del Maule, tiene que ver un poco con lo que mostraba al final, como que las estrategias de recuperación tienen que ser distintas por región, porque en el Maule no se ve lo mismo con las cifras. En el Maule se ve una cifra bastante, digamos, consistente en el tiempo. Y puede ser uno cuando conversa con la gente que trabaja en esto, sea el sector artesanal, industrial, le comentan, en el Maule hay un caladero que está a más baja profundidad, entonces la tienen más cerca a la distancia, entonces hay otras condiciones. En cambio, en el Biobío y en el Biobío particularmente están bajo los 250 metros de profundidad, entonces para los pescadores artesanales con enmalle se hace muy difícil encontrarlo. De hecho, la pesca industrial, muchas veces se habla de que la pesca industrial utiliza media agua y arrastre de fondo, y en algunos casos ha tenido que volver a utilizar arrastre de fondo porque la merluza está muy abajo. Entonces necesita, digamos, utilizar ese tipo de técnica de pesca. Entonces en el Maule no se ha visto la misma intensidad de este fenómeno como sí se ha visto al menos en el Biobío y en Valparaíso. Muchas gracias. Ha solicitado la palabra el diputado Sergio Bobadilla.
Presidente, yo quisiera coincidir en algunas cosas con nuestro expositor, que efectivamente las realidades de las regiones no son similares, ¿ya? Como también creo que un elemento no menor, la cantidad de embarcaciones o personas, ¿ya?, que trabajan ya en el mar, en las zonas son muy distintas. O sea, yo diría que los de la séptima región, quienes se dedican a la pesca, un porcentaje muy menor en relación al porcentaje de personas que se dedican a esta actividad en la región del Biobío o en la quinta región, Valparaíso. Entonces, yo entiendo de que son realidades distintas. Ahora, yo creo coincidir con que el fenómeno de la pesca ilegal no es menor, ¿ya?, en el resultado de cómo está el recurso. Y yo creo que el desafío, por cierto, y en eso coincidimos, hay que explorar nuevas alternativas de fiscalización para que este porcentaje de pesca ilegal, que sin duda le hace un tremendo daño ya al recurso, lo podamos ir disminuyendo. Y esto no porque lo haya dicho el diputado Berger o porque lo haya dicho algún otro diputado o algún científico. Esto está reconocido por los propios dirigentes, ¿ya?, de la séptima región, que han reconocido, ¿ya?, que el porcentaje de pesca ilegal es tremendamente significativo. Entonces, yo digo, la pesca ilegal, una causal, perfecto. El cambio climático, ¿ya?, puede ser también, yo no me niego a eso. Pero lo que sí me gustaría que profundizara, disculpa, ¿tu nombre? César. Es lo que manifestaste respecto de la jibia. Yo sé que todos los proyectos tienen una buena intención, pero cuando se transforman en leyes a veces tienen externalidades negativas no menores. Y externalidades negativas que no se consideraron en el momento de la tramitación de un proyecto de ley. Por ejemplo, la ley de la jibia fue un golpe mortal a la estabilidad laboral para la región del Biobío, donde quedó mucha gente sin trabajo. Cerraron líneas de producción porque no tenían el abastecimiento para poder operar, ¿ya? Entonces, pero esto yo creo que también tiene como consecuencia no solo la pérdida de puestos de trabajo en la región del Biobío, sino que aquí yo recojo lo que manifestabas, de que en algún momento la jibia fue causal, ¿ya?, del deterioro de este recurso. Hoy día, en nuestro país, y particularmente en la región del Biobío, el recurso jibia no se está pescando en los porcentajes que se pescaba antes. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar yo? De que hoy día hay más recursos, porque no se está pescando. Y al haber más recursos jibia, a lo mejor puede estar incidiendo fuertemente en la disponibilidad de la merluza. ¿Cómo ves tú eso? Porque lo que es claro, que después de la ley de la jibia, la pesca de este recurso en Chile se vino al suelo. Eso no es claro, diputado, y es contrario a la evidencia de los números. Pero por favor, presidente, déjeme terminar, presidente. Sí, es que lo que pasa es que todas las exposiciones... A ver, diputado Badilla. Pero déjeme terminar. Disculpe, pero es que yo sé que usted tiene un compromiso muy importante con las plantas de procesos industriales, que siempre lo ha defendido acá en su funcionamiento. Presidente, déjeme. Pero ese compromiso no puede ser faltando a la verdad. Pero y escúcheme, lo que quiero señalar... Presidente, tenía la palabra. Sí, pero ahora la tengo yo. Pero yo soy el que da me las la palabras. quitó, que es distinto. No, diputado Badilla. Presidente. Lo que pasa es que usted tiene un compromiso que está bien. Presidente. Pero las diferencias acá se manifiestan con la verdad. Presidente. Y la verdad es que las plantas de procesos industriales de la región del Biobío pasaron de pagar 650 o 700 pesos el kilo de jibia a 350. Terminar. Entonces, lo voy a permitir, pero usted me va a permitir ahora un minutito o no. Entonces vamos a un monólogo del diputado Badilla. Continúe, por favor. Vamos. Presidente, lo que acaba de hacer no corresponde.
y usted sabe y conoce bien el reglamento, pero no voy a caer en una discusión con usted. Usted tiene su versión, yo tengo la mía. Usted me dice que yo tengo un compromiso con las plantas de proceso. ¿Sabe cuál es mi compromiso, Pero si presidente? usted lo ha dicho. Presidente, mi compromiso Usted lo ha es dicho. con los trabajadores. Y está bien. Con los trabajadores. De las ¿ya? plantas, está bien. Exactamente. Y eso Y está con bien, las fuentes de diputado trabajo Badilla. en mi región. Ese es mi compromiso. Defender los puestos de trabajo. Dicho eso, Eso. presidente, dicho eso, me gustaría conocer tu opinión respecto de este fenómeno que yo planteo. Al no haber pesca de jibia, hay más disponibilidad de pesca. O sea, hay más disponibilidad de este recurso. Y al haber más, puede estar incidiendo, en definitiva, en la disminución del recurso, que es su alimento fundamental, como tú lo dijiste hace un momento. Esa es la pregunta. ¿Qué opinión tienes tú respecto a Gracias, eso? diputado Badilla. Ahora voy a pedir yo la palabra para luego poder atender las consultas del señor César Astete y pasamos a la siguiente exposición. Es importante señalar, a raíz del punto anterior en discordia, de que la jibia ha tenido importantes desembarcos y de hecho ha tenido importantes capturas por parte de la flota artesanal que tiene el 80% de la cuota de la jibia y que efectivamente en la región del Biobío la flota artesanal dejó de salir a pescar jibia porque el precio disminuyó a menos de la mitad, según señaló el gobernador de la región del Biobío, una vez aprobada la ley de la jibia, y eso significó que a los pescadores no les fuera por ningún caso sostenible salir a capturar. Pero en otras regiones del país, como en la región de Valparaíso, la captura de la jibia ha sido bastante buena y ante la crisis de la merluza, las caletas se han mantenido gracias a la captura de la jibia. Podríamos pedirle a las plantas de proceso que cerraron sus líneas que las pudieran reabrir a precios justos para poder permitir la captura por parte de la flota artesanal. Es eso lo que señalaba el diputado Badilla, que para mí es muy importante que las diferencias se manifiesten con apego a la verdad. Y hay cosas que no pueden, diputado Badilla, estoy hablando yo ahora, y ahora hay cosas que no se pueden obviar, que son los datos oficiales de estadística de desembarque. Pero para no, si quieren podemos tener una sesión especial para tratar el tema de jibia, pero para poder apegarnos a esto le ofrecemos la palabra al señor César Astete y luego nos toca, por honor al tiempo, continuar con el segundo punto en tabla. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, nosotros somos una organización que hacemos ciencia, digamos. Entonces, para poder yo dar una respuesta de esa magnitud, tendríamos que estudiar lo que usted señala, pero una buena pregunta de investigación, uno podría decir. ¿Cuál es el efecto que hoy día tiene la jibia sobre el stock de merluza común? Ahora, sí quiero dejar establecido que es una cuestión que el comité científico considera. De hecho, se hacen modelaciones de mortalidad por jibia para calcular las cuotas, así como se dice de mortalidad por pesca, también se hacen, digamos, modelaciones de cuáles pueden ser, digamos, las influencias de mortalidad natural, que se llama mortalidad en este caso por jibia. Entonces, podemos hacer un análisis de cuál es el estado actual, pero no me atrevería a darle una respuesta así categórica de que hoy día el estado de la merluza sea, digamos, por alguna causa, como usted lo señala. Ahora, lo que sí queremos ser súper claro es que esto es multidimensional, que hay distintas causas y todos tienen un rol. Yo vuelvo a decir, antes teníamos carrera olímpica de pesca, digamos. Yo soy de Talcahuano también, digamos, entonces conozco la historia desde ahí mismo. La merluza se capturaba vuelta tras vuelta, digamos, y no solo hoy día como lo hacen 2 o 3 embarcaciones, sino que eran más de 50 embarcaciones, digamos. Entonces la naturaleza también siente su impacto. Entonces este fenómeno es multidimensional, así que solo agradecer nuevamente y totalmente disponible cuando se requiera de nuestra participación. Así que muchas gracias, diputado. Gracias entonces, despedimos al señor César Astete, director de la campaña Pesquerías de la ONG Oceana. Agradecemos la exposición y que hayan accedido a la invitación y bueno, como verán todos, la jibia es algo que despierta pasiones en esta comisión.